Vamos a hablar de ayer. La noticia en nuestra provincia tenía que ver con lo que había sucedido en materia de seguridad vial durante el fin de semana, los controles del fin de semana largo y los datos que arrojaban los números de la provincia de Mendoza. 87 multas a conductores ebrios al volante, sí, y ni hablar de el caso que conocíamos, ¿no?, de esta chica que la atropellaron en plena ciudad de Mendoza en la moto, una persona que tenía más del 2,4 de alcohol en sangre, algo que obviamente nos llamaba muchísimo la atención. De eso vamos a hablar con Pablo Martínez Cariñano, que es director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, a quien tenemos en línea. Pablo, buen día, ¿cómo le va? Bienvenido. Hola, buen día. Muchas gracias por atendernos. Veíamos los números del fin de semana que se han realizado, los controles, los números, la concientización vial, y todavía estamos en deuda, ¿no? Sí, está claro que algo como el fin de semana, que muestra a muchísimos argentinos y argentinas trasladándose por el país, saliendo, es algo deseable, ¿no? Después sí. de años tan duros en cuanto a restricciones, etcétera. Ahora, la pregunta es, ¿vamos a salir para pasarla bien o vamos a salir y no vamos a ver si llegamos o no? Y en esto el alcohol al volante juega un rol principal. Vos recién lo decías, se siguen encontrando conductores alcoholizados en las calles, en las rutas, y peor aún, los conductores alcoholizados son, según las estadísticas oficiales, los que protagonizan los hechos que terminan con muertos. Uh-huh. Entonces, frente a esto, nosotros desde el Estado Nacional, desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial, decimos que necesitamos un país en el que claramente haya un mensaje de que el alcohol y la conducción no pueden ir juntos. Lamentablemente, hoy eso no sucede porque las leyes permiten que alguien pueda tomar alcohol y conducir. Esta tolerancia del 0.5 que viene desde hace años y que ha demostrado su fracaso, incita a que uno especule y que uno se ponga como objetivo a ver cuánto tomo para zafar de un control, uh-huh, cuando en realidad lo único que tiene que estar en la cabeza del conductor es cómo llegó seguro, y eso es sin tomar alcohol. Pablo, obviamente frente a este proyecto del cual se está hablando, que es alcohol cero al volante en todo el territorio argentino, hay sectores que se resisten, ¿no? Porque, bueno, ellos hablan de su industria, de que afecta a los números de su industria. Hablamos, por ejemplo, de la industria de las bebidas alcohólicas. Lo vamos a decir así en general para que no hablar específicamente de algún sector. Y a uno le cuesta entender, porque lo decíamos, y usted también ha sido claro, los límites no sirven. Digo, esa cuestión permitida mínima no sirve. En el caso de Mendoza tenemos 0,5 y nos encontramos con casos de borrachos, porque son esos borrachos que se suben a manejar y no les importa. Ellos entienden que tienen la capacidad tal vez de poder llevar el control del vehículo y no entienden que no es así. Digo, claro, hay algo que está fallando. ¿Qué se le puede decir a ellos, a esa gente que se resiste a alcohol cero? Yo le pondría simplemente un ejemplo, o dos. El primero es que recuerden lo que sucedió cuando en los bares, en los restaurantes, se prohibió fumar. Al principio había muchos que decían esto va a terminar con la gastronomía, va a ser un golpe enorme, la gente no va a ir. Bueno, todo un verso. O sea, no pasó absolutamente nada. Hoy no se fuma en un bar, está naturalizado, y sin embargo no ha bajado en absoluto la concurrencia. Y después también les diría que, sin irnos muy lejos, tomemos el caso de Uruguay, que tiene alcohol cero desde hace 5 años ya, y el presidente de la Cámara Vitivinícola Uruguaya lo ha expresado claramente, no ha bajado el consumo, lo que sí han bajado son los muertos. Uh-huh. Esto, lo que quiero decir es, de ninguna manera se nos ocurriría un país de abstemios, no queremos ley seca, nada más lejos que eso. El vino es la bebida nacional, la vamos a defender, así como los trabajadores, pero lo que sí decimos es que estamos pensando en que el vino, el alcohol en general, puede dar placer, alegría en situaciones determinadas, bebido responsablemente. Ahora, arriba de un auto lo que produce es un desastre. Entonces, sí, no queremos que el conductor beba, simplemente eso. Hay una cuestión que me parece que también falta, nosotros lo decimos como trabajadores de los medios de comunicación, que es justamente eso, unas buenas campañas que de alguna manera hagan tomar conciencia de las consecuencias de esto, ¿no? Porque cuando se hablan de números,
lamentablemente tenemos que hablar de personas fallecidas, pero todo lo que se genera para aquellos que sobreviven a un accidente también es traumático, ¿no? Para esas personas, para su entorno, para el sistema de salud. Digo, todavía creo que falta como un camino largo en esto de hacerle conocer a la gente las consecuencias de esto. Sí, exacto. Falta que la seguridad vial se instale como lo que es un tema de salud pública y que tiene una afectación enorme en distintos protagonistas. Por supuesto, quienes mueren, quienes quedan heridos y su vida ya no es la misma de antes, las familias a las que de un día para el otro se les viene encima un dolor de que nunca van a poder desprenderse, el Estado que tiene que afrontar los gastos médicos, de rehabilitación, etcétera. En fin, nadie gana con la inseguridad vial, nadie gana. Es necesario, como bien decías, que los principales dirigentes de nuestro país, de todos los sectores, tomen el tema con la importancia que merece, y el rol del periodismo también es clave. Nosotros estamos desde el principio de la gestión haciendo capacitaciones con la Asociación de Periodistas de Tránsito en todo el país para que, como bien decías vos, cuando se dé una crónica de un hecho, no se hable tanto de tragedia, desgracia y demás, que son cosas como etéreas, sino que causa-consecuencia. El otro día, en Chascomús, tuvimos a la vuelta del fin de semana largo un hecho que nos entristeció, que empañó todo un fin de semana en la zona de la costa que había sido muy, muy tranquilo y demás, que es que 5 personas murieron automáticamente al volcar el auto. Esas personas salieron todas despedidas del auto. ¿Qué pasó? No tenían puesto el cinturón. Es decir, las cosas que pasan por algo, pasan por, en general, malas decisiones de los conductores, o en este caso de todos los ocupantes de un auto. Es necesario que pongamos luz sobre esto en cada vez que comunicamos. Sin duda. Estaba mirando la información relacionada con las provincias donde hay, donde rige el alcohol cero. ¿Ustedes tienen números estadísticos de esas provincias que son 7 por ahora? Sí, en todos los casos tenemos muchos más conductores que dan cero. Es decir, si vos controlás a 100 personas y en las provincias con 0.5 tenés una cantidad de alcohol cero determinada, en las que tienen la tolerancia cero, esto es mucho mayor. ¿Qué significa esto? Que cuando el mensaje es claro, la gente especula menos. No dice, a ver, ¿cuánto puedo tomar para zafar? Sino que dice, no tengo que tomar, porque si además tomo, me van a... Y además, por supuesto, hay controles, me voy a quedar sin el auto. Es tan simple como eso, el control da resultados en el corto plazo. Por eso es que con el programa de alcoholemia federal le estamos haciendo todos los meses controles con todas las provincias, y los resultados marcan lo que decíamos, a mayor control, menores casos. Es importante esto, ¿no? Porque a partir de, muy bien lo que decía Pablo, esto de si no hay un margen en el cual que nos habilitan con el proyecto de alcohol cero, no va a existir ese margen, entonces la gente no especula, y es muy bueno lo que decía usted, que es el ejemplo más claro. Van a dejar de especular y directamente no van a tomar nada, y aquel que tenga que manejar no va a tomar. En Argentina, hace 25 años, desde la década del 90, que hay alcohol cero para los conductores profesionales. O sea, no estamos inventando nada. Es algo que existe hace un cuarto de siglo. Sí. Lo que queremos es que eso se extienda también a los particulares, porque son los principales protagonistas de la siniestralidad vial. Teniendo en cuenta que ya hay 7 provincias que tienen esa modalidad, ¿cómo entienden que puede avanzar el proyecto? ¿Entienden que puede tener, digamos, las voces suficientes como para que sea un hecho? Bueno, ahora es el tema de la cuestión legislativa, con sus tiempos y sus formas. Nosotros estamos impulsando fuertemente, nos vamos a reunir esta semana con el vicepresidente de la Comisión de Transporte de Diputados, Carlos Selva, que es uno de los que tiene el proyecto. Está la OPS apoyándonos, están las sanciones de víctimas, todo el mundo lo quiere. Bueno, veremos si esa masividad en la previa se traslada a los legisladores, que son quienes tienen que resolver. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos, Pablo. No, gracias a ustedes. Que anden bien. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Pablo Martínez Cariñano, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Datos para tener en cuenta, hablando específicamente del proyecto de alcohol cero. Lo decía Pablo, rige ya el alcohol cero en países limítrofes como Uruguay, Paraguay y Brasil. Por ejemplo, según el Ministerio de Salud de Brasil, después de 2 años de vigencia de esa ley,
Río de Janeiro tuvo una reducción del 32% de las muertes en siniestros viales. Sí, los resultados fueron una muestra de la reducción significativa de también los siniestros viales en Uruguay, fatales, ¿no? Y también lo mismo sucedió en otro de los países donde hay alcohol cero, que es Paraguay. El dato siempre es positivo, ¿no? Con la posibilidad de alcohol cero al volante, proyecto que en nuestro país empieza a tomar forma y bueno, dependerá del tratamiento legislativo.